claro, todas las noches cantábamos El hombre de Galilea y después venía él. Entonces la mujer dijo, bueno, este es de Galilea. Y venía corriendo, espere, antes que se suba a predicar, quiero hablar con él. Y le tuvimos que explicar, no, mire, Carlos es de Quilmes, no es de Galilea. El hombre de Galilea es Jesús. Y él es el que la va a tocar. Amén. Dios puede usar a Carlos, puede usar a otra persona, pero el que realmente puede hacer algo por su vida es Jesús. Amén. Él es el que realmente cambia las vidas, transforma los corazones. Amén. Y hay muchos coros de campaña que hablan de la fe, de la esperanza. Amén. Hoy más que nunca, a veces escuchamos hablar de la fe. ¿Y cuántos tienen fe? A ver, esta noche aquí en este lugar. Muchos. Nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, confiamos que Dios puede hacer algo en nuestra vida, pero vemos allí fuera, aquí en la calle misma, podemos ver la desesperanza de la gente. Amén. El dolor, la angustia, la necesidad por encontrar el camino, encontrar la respuesta. Y muchos de nosotros buscando la felicidad, porque todos vamos camino a eso. Cuando comenzamos a tener un poquito de conciencia, comenzamos a buscar la felicidad. ¿Es así o no? ¿Cuántos quieren ser felices? Todos queremos ser felices. Pero muchas veces nos equivocamos y agarramos por caminos errados que luego nos causan amargura y dolor en nuestro corazón. Amén. Y cuando yo conocí al Señor, muchos conocen mi testimonio, que yo vengo de problema de drogas. Siempre digo que cuando yo sentí el milagro de Dios en mi vida, cuando yo al otro día de entregarme al Señor, yo me sentí una nueva persona e inmediatamente sentí tanto agradecimiento, sentí tanta alegría, estaba tan feliz con el milagro que Dios había hecho en mi vida que dije, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios en lo que sea, amén. Y ahí comenzó mi carrera, digamos, al servicio del Señor, ya al otro día. Y me acuerdo que fuimos con mi mamá, nos entregamos en una iglesia en la ciudad de Bernal, una iglesia muy pequeña, muy humilde, donde me acuerdo que había calle de tierra. Si no hubiera sido por necesidad, quizás no me hubiera acercado a ese lugar, pero había mucha necesidad en mi corazón. Y me acuerdo que mi mamá, eso fue un domingo, estábamos en pleno Mundial 86, me acuerdo, y el martes mi mamá me dice, vamos a ir a otra iglesia en Quilmes, y vinimos aquí a la iglesia del pastor Jorge Gomelski, y ahí comencé a servir a Dios, amén. Y me acuerdo que a mí me encantaba tocar la batería, era un sueño. Yo siempre me ponía al lado de la batería y veía cómo tocaban. Hasta que un día vino el pastor Gomelski y me dijo, ¿te gusta la batería? Y le digo, sí, me encanta. Me dice, ¿querés tocar? Y digo, sí, me gustaría. Bueno, el culto que viene, tocas vos. Así me dijo. Me sorprendió. Pero antes las cosas eran un poco así, eran un poco improvisadas, amén. Pero es como que eso fue algo que me incentivó para comenzar a servir a Dios. Y ahí comencé, y ya como dije antes, pasaron más de 25 años. El año pasado hicimos una fiesta de fin de año, y ahí el hermano Carlos hicimos como un reconocimiento, y cuando terminó me tocó hablar a mí y dije, Carlos, si yo tendría que volver el tiempo atrás y usted me preguntaría si haría lo mismo que hice hasta ahora, porque imagínense, nosotros hemos viajado mucho, mis hijos han nacido, no yo estando afuera, gracias a Dios estuve en el parto de mis 3 hijos, pero mis hijos han nacido yo haciendo esta tarea, me he casado haciendo esta tarea, aunque mi esposa decía nunca me iba a casar con alguien que viaje como mi papá, y a los pocos meses ya estaba viajando con Carlos, y yo le di gracias a Dios por esta hermosa tarea que Dios me ha encomendado, que es predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. No se olviden, hermanos, que allí en la calle la gente está esperando que nosotros le digamos, aunque sea un simple, Jesús te ama.
Amén. Y hoy estaba compartiendo un testimonio con los hermanos. Le decía que antes de conocer al Señor, a mi mamá le invitaron a ir a una sesión del culto Umbanda. Usted sabe que esos se disfrazan y hasta dicen que predican a Jesús. Y la invitaron y mi mamá fue a una sesión. Y yo en esos días estaba pidiendo plata por la calle porque tenía necesidad de comprar droga porque mis padres no me daban nada. Y yo caminaba por las calles pidiendo dinero. Y estaba caminando por la calle Cerrito, ahí en Bernal. Y me acuerdo que a unos pocos metros había un barrendero, un hombre juntando hojas en un camión. Y mientras yo me acercaba decía, bueno, le voy a pedir a este hombre. Y fíjese, yo le pedía a cualquiera plata y hasta los barrenderos. Y me le acerco al hombre y le digo, discúlpeme, ¿no me podría prestar? Era la época del mundial, en ese momento la moneda eran los australes, ¿se acuerdan? Le digo, ¿no me puede prestar 2 australes para viajar? Era mentira, no era para viajar, era para... Yo iba juntando y después compraba. Y este hombre me dice, bueno, te voy a prestar. Eso me sorprendió porque, bueno, que un barrendero te preste plata no es algo común. Pero me dice, ¿me dejás decirte algo? Y le digo, por favor, dígame lo que usted quiera. Claro, yo quería que me dé la plata. Con tal de que me dé plata, yo lo iba a escuchar. Y este hombre me dijo 3 palabras. Me dijo, Jesús te ama. 3 palabras nada más. Como yo ignoraba las cosas de Dios, era un ignorante total, le digo, qué bueno, usted sabe que mi mamá va a Umbanda. Yo comparé, claro, era ignorante de todas las cosas. Cuando yo le digo esto a este hombre me mira y como que se enoja. Y me dice, decile a tu mamá que no vaya nunca más a ese lugar porque son mentiras del diablo. Así, me lo dijo con una autoridad que todavía me acuerdo como si fuera hoy, ese momento tan especial. Le digo, sí que son mentiras del diablo. Bueno, le voy a decir a mi mamá. Me prestó los 2 australes. Cuando regreso a mi casa, abro la puerta y lo primero que le digo, mamá, no vayas más ahí donde fuiste el otro día. ¿Por qué? Me dice. Porque son mentiras del diablo. Así le dije. Y mi mamá me dice, bueno, entonces no voy más. A los 15 días estábamos aceptando a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Amén. Amén. Nunca más yo vi a ese hombre, pero si yo lo vi, tendría la posibilidad de verlo hoy, le pegaría un abrazo tan grande y le diría muchas gracias, porque no tuviste vergüenza de decirme Jesús te ama, y no tuviste vergüenza de decirme son mentiras del diablo, y me lo dijo con la autoridad de un hijo de Dios. Amén. Me lo dijo sin ningún tipo de problema. Quizás no tenía estudio, quizás no tenía muchas cosas, era un simple barrendero, pero ese hombre quizás ni se imagina lo que hizo para mi vida, para mi familia. Amén. Gracias a que este hombre me predicó ahí en la calle, yo pude decirle a mi mamá, mamá, no vayas más a ese lugar, porque son mentiras del diablo. Y usted sabe que el Umbanda y esas cosas, una vez que quedas enganchado, es muy difícil después salir. Amén. Pero Dios se puso en el camino. Amén. Y un hijo de Dios valiente me dijo, Jesús te ama. Y después me dijo, son mentiras del diablo. La podría haber disfrazado de otra manera. No, mirá, no te conviene ir a ese lugar por esto y por lo otro. Pero fue así de frente y me dijo, mentiras del diablo. Y yo lo creí y se lo dije a mi mamá. Amén. Gracias a Dios. Esforcémonos, hermanos, porque un solo Jesús te ama puede cambiar a familias enteras. Yo hoy estoy aquí en parte gracias a esa persona. Si no fuera porque ese hombre me hubiera hablado, quién sabe dónde hubiera terminado. El diablo hubiera hecho un desastre en mi familia. Pero gloria a Dios por aquellos que son valientes. Amén. Gloria a Dios por aquellos que se animan. Gloria a Dios por aquellos que dicen, Jesús te ama, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformarse. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Decile a que está al lado, tenés que ser valiente y hablar de Jesús. Amén. Yo quiero leerles un pasaje de la Escritura en San Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante, la palabra del Señor. La palabra que cambia vida, la palabra que transforma, la palabra que trae esperanza. Dice en Proverbios, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Amén. ¿Qué es la congoja? La tristeza, la amargura, la enfermedad, el dolor. Congoja es sinónimo de llorar, de estar triste, amargado. Y eso nos abate. Amén. Pero dice la Biblia también que la buena palabra lo alegra el corazón del hombre. Amén. Y hoy tenemos una buena palabra para compartirte. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda libre, queda sana de tu azote. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Podemos ver allí una mujer sufriente, necesitada, desgastada, abatida por los años de enfermedad, por los años de dolor. Amén. Cuando hablamos de enfermedad, hablamos también de amargura, de dolor. Cuando alguien se entera de que padece una enfermedad, es entendible que la persona le produzca en su corazón abatimiento, producto de esa enfermedad. Y esta mujer, nos dice la Biblia, que durante 12 largos años, porque cuando hay enfermedad es como que el tiempo se hace más largo todavía, sufrió, amén, y no solo sufrió, dice que anduvo por todos los médicos habidos y por haber, y que gastó todo lo que tenía, y no solo gastó todo lo que tenía, sino que le iba peor que antes. Amén. 12 años sufriendo, 12 años golpeando puertas. Quizá cada puerta que esta mujer golpeaba era una esperanza nueva. Amén. Quizás, como nos ha pasado a muchos de nosotros, cuando yo tenía problemas en las drogas y yo quería ser libre, cada puerta nueva que se abría era una nueva esperanza. Y yo ponía todo mi fe y mi confianza de que eso me iba a poder ayudar. Amén. Pero qué tristeza, qué amargura cuando lo que nosotros creemos que nos va a ayudar, de repente vemos que nada puede hacer. Amén. Y esta mujer, dice la palabra, que durante 12 años golpeó puertas. Un empezar, no importaba el dinero y no importaba dónde tenía que ir, seguramente lo que ella quería era una solución para su necesidad. Amén. ¿Dónde hay que ir también? Queremos la solución, pero cuando no vemos la respuesta, cuando la mujer no veía la respuesta, comenzó a bajar los brazos. De la misma manera, quizás nos pasó a muchos de nosotros, cuando después de sufrir y comenzamos a golpear puertas y vemos que no hay respuesta para nuestra situación, nuestro dolor, nuestra necesidad, es lógico que comencemos a decaer en la fe y en la esperanza. Amén. Así nos ha pasado a muchos de nosotros. Dice que en Proverbios también 13:12 dice: la esperanza
que se demora es tormento del corazón. Amén. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando se van alargando el tiempo y no encontramos la respuesta, nuestro corazón comienza a dolerse. Comenzamos a envejecer, nuestros huesos comienzan a sentirlo y allí comenzamos a decadernos y comenzamos a perder las fuerzas. Seguramente luego de esta mujer de tantos años de lucha, seguramente estaba avejentada, y es lógico, luchando tantos años, gastando el dinero, esperanzándose allí, esperanzándose acá y no encontrando la respuesta. Qué angustia, qué dolor seguramente sentía esta mujer allí en su corazón. Las enfermedades, los problemas, las aflicciones nos quitan también los años a nosotros, amén. Nos quitan las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante. Yo solamente teniendo, me acuerdo, 15 años, un día llorando con todas mis fuerzas, angustiado por no poder encontrar la salida a mi problema, a mi necesidad, llorando le dije: papá, a mí nadie me quiere, yo no puedo seguir adelante, no quiero vivir más. Cuando mi papá escuchó esto de parte mía, de solamente un adolescente, comenzó a llorar con todo su corazón y me abrazó y me dijo: hijo, yo te amo, yo te quiero. Pero el amor de mi papá no alcanzaba. No alcanzaba porque yo ya habíamos probado todo y nos habíamos dado cuenta que no podíamos seguir adelante. Amén. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Amén. Soñamos cosas, soñamos con ser felices, pero cuando nos encontramos con la realidad, comenzamos a sufrir. Y así estaba yo, sufriendo 15 años solamente y ya no quería vivir más, ya no tenía esperanza. Mis padres habían hecho todo lo posible para poder encontrar la solución. Médicos, centros de rehabilitación, terapia familiar, terapia de grupo, allí vacaciones, todo lo humano, no importaba cuánto teníamos que gastar, lo que queríamos era encontrar la solución a nuestra necesidad. Igual que esta mujer, 12 años luchando, padeciendo, 12 años sufriendo, gastándose el dinero donde sea, no importa lo que había que pagar, lo que quería encontrar era el camino a la solución de sus problemas. Amén. Quizás usted se acercó esta noche a este lugar de la misma manera, está cansado de pelear, cansado de sufrir, cansado de golpear puertas, pero esta noche hay algo diferente en este lugar, y la diferencia es que Jesús está en medio nuestro, y Él hace la diferencia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Se nos van las fuerzas cuando estamos cansados de luchar contra las situaciones. Los matrimonios comienzan allí a despedazarse porque comienzan a ver que no hay respuesta y comienzan a echarse las culpas. Cuando hay situaciones con los hijos, la mujer le dice al marido: vos porque fuiste muy duro, y el hombre le dice a la mujer: vos porque no cuidaste tu casa, y esto y lo otro, y comienzan los matrimonios a despedazarse. Y yo tengo la seguridad de que la droga es un arma letal del diablo para destruir a la familia. Cuando la droga entra en una casa, no solamente destruye al que consume, al adicto, sino tiene como meta destruir a la familia, destruir el matrimonio, destruir la esperanza. Amén. Abatir los corazones. Mi madre había trabajado duro para darnos la mejor educación. Ella tenía sueños, quizás como usted, mamá, hoy sueña por sus hijos. Y tenía sueños preciosos, porque los sueños de las madres son ver felices a los hijos. Amén. Pero qué triste la realidad cuando ella se enteró de que su hijo estaba en la droga. Amén. Ahí es como que se cae el mundo completamente, ahí es como que se derrumba todo y se van las fuerzas. Y los padres también. Y ahí se comienza a luchar
humanamente, con las fuerzas, con lo primero que tenemos allí al lado nuestro, comenzamos a pelear la batalla. Por eso esta mujer durante 12 años luchó y hasta que se gastó todo y ya no tenía más nada, porque humanamente había buscado la respuesta. Quizá usted llegó a este lugar cansado de vivir. Yo tengo la seguridad que esta mujer ya no quería vivir más. Esta mujer ya no quería estar más en la tierra, porque dice la Biblia que ya había gastado todo, no tenía más nada para gastar. Amén. Quizás usted llegó a este lugar de la misma manera. O como cuando yo le contaba recién hace un rato, lo que yo le contaba, que le dije a mi padre, fue en Córdoba, llorando como nunca. Le dije, papá, no quiero vivir más. 15 años solamente tenía y ya no tenía motivo para vivir. Quizás hoy estás en este lugar y estás pensando lo mismo que yo pensaba en ese momento. No quiero vivir más. Estoy seguro que mi madre muchas veces también pensó, no quiero vivir más, no quiero seguir adelante. Estoy cansada. Amén. Pero dice la Biblia que en medio de la necesidad de esta mujer, dice que ella, si leemos un poquito allí el versículo, dice que escuchó hablar de Jesús. Amén. Dice que antes le iba peor y luego dice, pero cuando escuchó hablar de Jesús. Quizás usted hoy escuchó hablar de Jesús. Amén. Y allí cuando la esperanza se había terminado, cuando ella escuchó el nombre de Jesús, recuperó la esperanza. Amén. Porque eso es lo que hace el nombre de Jesús. Hace que recuperemos la esperanza. Amén. Amén. Cuando ya todo estaba perdido, le dijeron, ¿sabés que está pasando Jesús por allí y está sanando enfermos? Y ahí ella se recupera y comienza a caminar para tocar el manto de Jesús. Antes de que el Señor llegue a mi vida, me habían internado en una clínica en La Plata y me acuerdo que mi mamá tenía grandes expectativas por esto, porque los médicos de ahí le habían dicho, no, nosotros tenemos mucho éxito con las personas en adicciones. Y mi mamá había puesto toda su fe, toda su esperanza. No importa lo que había que pagar, ella tenía fe en lo que le habían dicho. Y me acuerdo que de ese lugar me escapé 3 veces. Una vez me tiré de un primer piso y salí corriendo hasta la estación. Pero la última vez, me acuerdo que llegué a la estación de La Plata, no sé cómo, y me tomo el tren, voy hasta Wilde, donde vivía, y voy a mi casa. Y en el trayecto que yo me escapé, los médicos llamaron a mi mamá y le dijeron, mire, su hijo se escapó otra vez, ya no lo podemos ayudar más. Los mismos médicos que decían que tenían un gran porcentaje de éxito, a la tercera vez que me escapé le dijeron, mire, lamentablemente ya no queremos que venga más porque no podemos hacer nada por su hijo. Cuando le dijeron eso a mi mamá entró en muchísima depresión en ese momento. Y cuando llego a mi casa, mi mamá estaba tirada en el piso llorando. Cuando me vio entrar, me empezó a insultar, me empezó a decir de todo. Nunca mi mamá me había dicho una mala palabra. Esa noche me dijo de todo. Menos lindo, me dijo de todo. Y cuando, después de unas cuantas malas palabras, yo agaché mi cabeza y le dije, mamá, tenés razón. No peleo más contra la droga. No puedo. Ya estoy cansado. Ya estoy cansado, no tengo fuerzas. Yo había puesto todo de mí, toda mi fuerza de voluntad, pero no puedo. Y así me fui a acostar, muy triste, diciendo la droga me venció. Mi mamá seguramente también se fue a dormir muy triste, pero al otro día empezaba a trabajar una mujer en nuestra casa. Y cuando entró, habrá visto la necesidad de mi madre en su rostro. Y enseguida la mujer le preguntó, ¿qué le pasa? Y mi mamá ahí le contó toda la historia. ¿Vio? Las madres, cuando tienen necesidad, cuentan todo ahí. Y en 2 minutos le contó todo lo que estábamos viviendo.
Y esta mujer le dijo, usted sabe que yo conozco a alguien que pueda ayudarlos. Y mi mamá le dijo, y bueno, ¿y quién es? ¿Dónde hay que ir? ¿Cuánto hay que pagar? Y la mujer le dijo, no tenés que pagar nada, es gratis. Jesús puede ayudar la puede ayudar a usted y a su hijo. Mi mamá, cuando escucha eso, recupera la esperanza y enseguida me va a buscar arriba. Yo estaba en una habitación arriba y va corriendo por la escalera y me zamarrea. Yo estaba dormido, muy angustiado, empastillado, porque ahí en la clínica esa me llenaban de pastillas. Y me zamarrea, me dice, Diego, y cuando yo abro los ojos, la veo con una sonrisa. Y claro, yo me había quedado con la imagen de mi mamá insultándome a la noche anterior. Entonces digo, pero se volvió loca, ahora me está sonriendo. Y cuando le miro el rostro, estaba como resplandeciendo. Y me dice, Diego, levántate, que comenzó a trabajar una persona recién en casa y me está diciendo que Jesús puede sacarte de la droga. Cuando yo escucho esto, pego un salto en la cama y yo también recupero la esperanza. Amén. No le dije a mi mamá, no, mamá, dejá, ya está. Ya hicimos todo lo posible. Ni ella tampoco se cerró y diciendo no, sino que recuperamos la esperanza los dos. Y me acuerdo que esta mujer, ni lerda ni perezosa, esta hermana, que después siguió trabajando en casa años y años, cuando yo bajo ya tenía el teléfono del pastor en la línea. Y me dio el tubo. Y el pastor me dice, ya sabía mi nombre, el pastor, todo. Diego, te espero el domingo en la iglesia. Bueno, el domingo voy a estar. Y ese domingo, el 1 de junio del año 1986, en una iglesia muy pequeña, muy humilde, calle de tierra, hombres de un lado, mujeres de otro. Tenían mantilla las mujeres. Yo no entendía nada. Pero allí conocí a Jesús. La gente empezó a levantarse y decir, yo pido por esto, yo pido por lo otro. Cada uno hacía una petición personal. Y cuando iba llegando mi turno, yo decía, yo no me levanto ni loco. Tenía una vergüenza. Pero era tal la necesidad que tenía en mi corazón, que no me importó quién estaba atrás, adelante, al costado. Yo me levanté y dije, yo quiero que Jesús me libre de las drogas. Ese día entregué mi vida a Cristo y estoy aquí esta noche gracias a ese día que le pude abrir mi corazón al Señor. Amén. Dice que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, yo estoy seguro que en ese momento esta mujer recuperó la esperanza. Amén. Le pasó lo mismo que me pasó a mí, estoy seguro. Lo mismo que le pasó a mi mamá. Tengo la certeza que fue la misma sensación de decir, bueno, entonces no todo está perdido, no tengo un peso, pero hay esperanza todavía. Amén. Quizás en esta noche usted está sintiendo ahora la misma sensación. Y esa es la esperanza de Jesús. Que no, nada en el mundo puede darte una esperanza igual. Amén. Y fue tal la esperanza que esta mujer recuperó, que dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Amén. Y quizás esta mujer, con sus últimas gotas de energía, porque usted sabe que el flujo de sangre produce anemia y la anemia produce debilidad. Yo no sé cómo ya, después de 12 años, esta mujer seguramente se arrastraba entre la multitud, no sé cómo hacía, pero ella había recuperado la esperanza. Y eso la movilizó para decir, si toco el borde del manto de Jesús, voy a ser sano. Amén. Amén. Y allí fue esta mujer, y como leímos, tocó el borde del manto del Señor.
y fue sana para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren en esta noche tocar el borde del manto de Cristo? Levante la mano, por favor. Quizás usted vino por primera vez, lo invitaron y mientras está escuchando estas palabras, está recuperando la esperanza y está diciendo, bueno, todavía no está todo perdido. Si Dios lo hizo con la mujer allí que tocó el manto hace 2000 años, y Dios lo hizo también con este muchacho que está hablando, también lo puede hacer conmigo. Amén. ¿Cuántos quieren tocar el borde del manto del Señor? Levante la mano, por favor. Póngase de pie si usted quiere en esta noche, como esta mujer, decir, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana, seré libre. Yo me sentí una nueva persona e inmediatamente sentí tanto agradecimiento, sentí tanta alegría, estaba tan feliz con el milagro que Dios había hecho en mi vida que dije, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios en lo que sea, amén. Y ahí comenzó mi carrera, digamos, al servicio del Señor, ya al otro día. Y me acuerdo que fuimos con mi mamá, nos entregamos en una iglesia en la ciudad de Bernal, una iglesia muy pequeña, muy humilde, que hablan de la fe, de la esperanza, amén. Hoy más que nunca, a veces escuchamos hablar de la fe. ¿Y cuántos tienen fe? A ver, esta noche aquí en este lugar. Muchos. Nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, confiamos que Dios puede hacer algo en nuestra vida, pero vemos allí fuera, aquí en la calle misma, podemos ver la desesperanza de la gente, amén, el dolor, la angustia, la necesidad por encontrar el camino, encontrar la respuesta, y muchos de nosotros buscando la felicidad, porque todos vamos camino a eso, donde me acuerdo que había calle de tierra. Si no hubiera sido por necesidad, quizás no me hubiera acercado a ese lugar, pero había mucha necesidad en mi corazón. Y me acuerdo que mi mamá, eso fue un domingo, estábamos en pleno Mundial 86, me acuerdo, y el martes mi mamá me dice, vamos a ir a otra iglesia en Quilmes, y vinimos aquí a la iglesia del pastor Jorge Gomelski, y ahí comencé a servir a Dios, amén. Y me acuerdo que a mí me encantaba tocar la batería, era un sueño. Yo siempre me ponía al lado de la batería y veía cómo tocaban. Hasta que un día vino el pastor, claro, todas las noches cantábamos El Hombre de Galilea y después venía él. Entonces la mujer dijo, bueno, este es de Galilea. Y venía corriendo, espere, antes que se suba a predicar quiero hablar con él. Y le tuvimos que explicar, no, mire, Carlos es de Quilmes, no es de Galilea. El hombre de Galilea es Jesús. Y Él es el que la va a tocar. Amén. Dios puede usar a Carlos, puede usar a otra persona, pero el que realmente puede hacer algo por su vida es Jesús. Amén. Él es el que realmente cambia las vidas, transforma los corazones. Amén. Y hay muchos coros de campaña. Cuando comenzamos a tener un poquito de conciencia, comenzamos a buscar la felicidad. ¿Es así o no? ¿Cuántos quieren ser felices? Todos queremos ser felices, pero muchas veces nos equivocamos y agarramos por caminos errados que luego nos causan amargura y dolor en nuestro corazón, amén. Y cuando yo conocí al Señor, muchos conocen mi testimonio, que yo vengo de problema de drogas. Siempre digo que cuando yo sentí el milagro de Dios en mi vida, cuando yo al otro día de entregarme al Señor,